Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Esta semana se registraron violentos enfrentamientos entre trabajadores del Sindicato de la Construcción y unidades antidisturbios de la Fuerza Pública, con un saldo de varios heridos y un número importante de detenidos. En Radar analizaremos los hechos ocurridos y sus consecuencias con un representante del Suntrac y otro de la Cámara Panameña de la Construcción. También al inicio de la semana se publicó el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2024, ocasión propicia para valorar la situación de nuestro país en esa materia con un representante de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y con una ex ministra de Estado y conocedora importante de las políticas públicas. Se aproxima también el inicio del nuevo año escolar y para saber cómo nos preparamos para enfrentar los problemas y retos de nuestro sistema educativo, también conversaremos con representantes del Meduca, de los gremios docentes y de ONGs dedicadas a esta materia. Estos son los temas que tenemos hoy en nuestro radar. Reiteramos los buenos días, bienvenidos a este radar de hoy, domingo 16 de febrero. Sean todos bienvenidos ya conmigo nuestros invitados para este primer bloque al que le he denominado sindicatos y protestas. Nuestros invitados de hoy, Yamir Córdoba, él es abogado y también dirigente del Suntrac. Yair, un placer tenerle con nosotros y de verdad gracias por este espacio que saca para conversar con usted. Y el ingeniero Alejandro Ferrer Solís es el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción. Muchísimas gracias, ingeniero, por también compartir esta mesa de radar. Un placer estar con ustedes aquí. Bien, vamos a empezar de inmediato, entramos en materia y quiero conocer la posición de ambos, de lo que ha ocurrido en esta última semana en donde esta manifestación que inicia en la Avenida Balboa terminen los hechos de violencia que todos conocemos y en los procesos que se siguen ahora en el Ministerio Público. Voy a empezar con usted, señor Yamir. ¿Por qué llegó hasta ese nivel de violencia estos hechos el pasado miércoles? Buenos días ante todo y gracias por la invitación. Bueno, como ustedes ya han sido testigos, el Suntra viene desarrollando protestas, viene desarrollando volanteo en diferentes puntos del país, no solamente ese día, sino antes del día que ocurriesen los hechos, el día miércoles. Y casualmente ese día nosotros teníamos protestas en diferentes puntos del país, porque la idea de nosotros es tratar de concientizar a la población el por qué nos oponemos al proyecto 169, que se discute en este momento en segundo debate en la Asamblea de Diputados. Nosotros nos encontramos una protesta que habíamos programado por espacio de 1 hora, de 7 a 8 de la mañana, en uno de los noticieros de ustedes, aquí mismo de TVN. Ustedes mismos informaban que no se tenía ni 15 minutos de estar realizando el volanteo cuando de forma abrupta llegó la policía y comenzó a reprimir sin ni siquiera mediar ninguna situación de conversación. ¿Pero tienen toda la vía cerrada? No, estábamos repartiendo volantes, nos estamos apenas comenzando ¿cómo le digo?, a tratar de organizar para hacer nuestra protesta y resultase de que no teníamos ni 15 minutos cuando ya comenzó la policía de una forma, se puede decir, salvaje, comenzó a reprimir sin ningún tipo de contemplación. Los compañeros al ver esto lo que hicieron fue que se refugiaron en su centro de trabajo, porque los compañeros no son ajenos a ese proyecto en construcción. Los compañeros laboran en ese centro de trabajo y se resguardaron en la obra en construcción. Pero lo que viene después es prácticamente una batalla campal, señor Yamir, y bueno, creo que las vistas son claras del nivel de violencia que alcanzaron y la cantidad de objetos que se empezaron a lanzar contra las unidades de la policía. ¿Por qué se llega a tal nivel y por qué no se puede poner un control? Debe haber alguien en la obra que debe decir, señores, vamos a esperar, déjenme que lleguen los abogados para mediar y ver cómo salimos de esto, pero evitar esa situación que se reportó y que es objeto de investigación. Si usted escucha las declaraciones del director de la Policía Nacional, él dice de que una persona
dentro de la obra, que tiene un rango específico el ingeniero, llegó a conversar con él, cosa tal de dar una tregua. Porque lo que todos en este momento pensamos que lo que había ocurrido, como los compañeros se habían replegado a su centro de trabajo, la situación iba a quedar hasta ahí. Pero para nuestra sorpresa, la policía no tenía las intenciones de hacer una tregua, como lo dijo el director de la policía. Él dijo que él no iba a hacer tregua con nadie y mantuvo la vía cerrada por todo el día. Y si ustedes ven que después comienzan los policías a reprimir a nuestros compañeros dentro de lo que es la misma obra, porque eso pudo haber terminado ahí. Incluso el director de la policía es un irresponsable porque él puso en riesgo la vida de sus agentes sin interesarle, porque parece que aquí la intención era arrestar a los compañeros. Bien. Y ellos entraron al proyecto y eso es lo que han comenzado a hacer. Cuando entraron al proyecto, que detuvieron a los compañeros, a muchos los han golpeado. Bien. Ingeniero Ferrer, quiero escuchar la posición de la Cámara Panameña de la Construcción ante un evento como este y que impacta el avance de una obra tan importante como la del Hospital del Niño. Ustedes se pronunciaron, pero igual sí quisiéramos conocer nuevamente cuál es la posición de ustedes. Sí, mira, Castalia, el tema principalmente radica en que nosotros, más allá que podamos entender la necesidad de protestas pacíficas, este tipo de incidentes suelen salirse de control y nosotros realmente no estamos interesados en que se den este tipo de enfrentamientos en nuestros proyectos. Y la prueba es que no hay forma de que esto se controle y al final todos saben cómo empiezan estas cosas, pero nadie sabe cómo termina. Al final, yo creo que existen mecanismos de protesta, de demostración pacífica, pero no es nuestra intención que se utilicen los proyectos para este tipo de cosas porque las consecuencias son graves. Un proyecto como este, proyecto importante, pues ahora tiene afectaciones, tiene retrasos, porque todo lo que se generó el día miércoles va a traer una serie de consecuencias, hay personas detenidas, todo esto afecta el avance de una obra y realmente no es nada conveniente para nadie. Nadie gana con incidentes como los del miércoles y estoy seguro que nadie quiere estas cosas. Así que nuestra posición es realmente rechazar de plano la violencia y que creo que las cosas se pueden llevar por otros medios más pacíficos. Pero se ha traído consecuencias, ha sido no solamente la forma en que el presidente Mulino esta semana que culmina ha rechazado estos hechos de violencia, sino las medidas que anunció. Voy a compartir un extracto de lo que dijera este jueves el presidente José Raúl Mulino. Decimos la capacidad del Estado, del gobierno nacional, para reprimir a unos fascinerosos delincuentes sindicales. El SUNTRAC no es un sindicato, es una organización a la vieja usanza de la mafia transportista y de otras mafias en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Y van a pagar el precio de la ley después de la barbaridad que hicieron ayer, porque eso fue intento de homicidio con dolo y premeditación. Bien, ahí está parte de lo que ha manifestado. ¿Qué responden ustedes ante estos señalamientos? Y debo agregar, adicional, el presidente reveló que se realizan por parte de la Contraloría auditorías de los fondos que recibe el sindicato del SUNTRAC y de diferentes entidades gubernamentales. Empiezo por cómo responde a estos señalamientos. Bueno, en realidad es lamentable que una persona con la investidura que tiene el señor Mulino se refiera a un grupo de trabajadores de esta forma. Y no es la primera vez que él lo hace. Ya eso es costumbre de él, porque cuando él fue ministro de Seguridad en el gobierno de Martinelli, también se dio un suceso con él en el área de Avenida Balboa, donde él de manera abrupta mandó a detener a 200 trabajadores y sin ningún tipo de proceso, saltándose todo, los mandó a La Joyita y allí los compañeros tuvieron por un determinado tiempo hasta que se le pudo dar asistencia legal a los compañeros y todos tuvieron que salir en ese momento. Así que parece que la historia se repite, parece que este es un modo operandum
que tiene el hoy llamado presidente de la República, y nosotros vemos con la forma despectiva y de odio que él se dirige hacia el Suntra. Pareciera que él tuviese algo personal contra esta organización. Este sindicato no fue fundado desde ayer. Este sindicato tiene 52 años de existencia y todo Panamá conoce cuál es la trayectoria de este sindicato. Pero usted está claro de que la mayoría de los panameños rechazan la forma de la violenta en que con muchísimas ocasiones el Suntra protesta, donde se ven involucrados terceros también, que en esta oportunidad terceros también se vieron afectados. O sea, no hay otra forma de protestar sin exponer la vida incluso de sus trabajadores. Bueno, pero es que nosotros hemos sido, incluso en el 2007, un policía con una escopeta de perdigones asesinó en el área de Vivero, de Isla Vivero, al compañero Luis Argüey. Yo creo que ustedes recordarán esa situación en el gobierno de Martín Torrijos. Y así sucesivamente podemos ir mencionando casos de compañeros que han sido asesinados por parte de la Policía Nacional. El compañero Ali Romy Smith fue asesinado en el área de Colón con un disparo de un agente de la policía por la espalda. Entonces todas estas situaciones se dan y hoy nos quieren hacerle ver a la opinión pública que los violentos somos nosotros. Pero cuando se tira una bomba lacrimógena, cuando se tira perdigones, ahí también se está atentando contra la vida de los manifestantes. Y más si no se respetan los protocolos con que ellos tienen que llevar adelante eso. Por eso es que dije hace un rato, el director de la policía puso en riesgo la vida de los agentes policiales, porque siempre el protocolo es que ellos, en las obras donde ellos han reprimido, ellos se mantienen a una distancia. Pero su intención era entrar. Y él no le interesó lo que ahí estaba ocurriendo. ¿Hay alguien que media para decir, paren esto? Yo le preguntaba al inicio de la conversación, ¿quién de la construcción dice, vamos a parar? Nosotros tratamos de mediar con él. El ingeniero de la obra fue a mediar con él y él dijo que él no tenía nada que hablar con nadie, porque ya esto estaba planificado, estaba montado. Y esto ya lo tenían listo, porque nosotros tenemos informe que desde el día martes, en el área de Ancón, de la policía de Ancón, ya estaban arreglando el lugar donde iban a detener a las personas. Y tanto fue así de que están montando procesos amañados prácticamente para encauzar a los compañeros. Hay 74 compañeros que finalmente los tienen. Primero tenían 7 compañeros encauzados en una carpetilla y lo tuvieron que poner a disposición de un juez de paz, porque no habían elementos probatorios de que en efecto los compañeros habían cometido el delito de que se le acusaba. Bien, pero el presidente también hizo señalamientos, no solamente, ahora hablamos sobre el tema de los fondos y las auditorías, y debo aclarar en esta etapa de este primer bloque, y por el respeto también a mis invitados, que nosotros invitamos también al gobierno. Desde Presidencia se nos notificó que vendría o la ministra de Trabajo o una persona que designara a la ministra de Trabajo. Sin embargo, nunca se nos confirmó, ni siquiera se nos respondió a nuestras insistentes llamadas antes de iniciar este programa. Esto fue lo que dijo el presidente José Raúl Mulino con respecto al rol y el balance que debe jugar la CAPAC. Hago el llamado igual a la CAPAC. Dejen de ser cómplices a través de una convención colectiva que no nació con este propósito. La CAPAC no cooperó ayer en la poca cosa que le pedimos, y era que le pidiera a Acciona una carta para que la policía pudiera entrar al hospital. Bueno, la hizo el MINSA y entró la policía y los resultados ya se conocen. Pero hago un llamado a los amigos de la CAPAC. Dejen la alcahuetería con Suntrac. Ferrer, ¿cómo responden ustedes a esto? ¿Por qué el presidente los acusa de alcahuetear? O sea, ¿cuál es el procedimiento si la situación llega a los niveles de lo que ocurrió el pasado miércoles? ¿Cuál es el rol que ustedes tienen que ejercer allí? Mire, nosotros aclaramos nuestra posición ayer en un comunicado. Nosotros en principio rechazamos de plano la violencia e incidentes como los que se dieron el día miércoles. Yo creo que la oportunidad es buena para aclarar que CAPAC es un gremio al cual pertenecen muchas empresas. Y nosotros en esa situación tratamos de ser enlace con la empresa Acciona, con la intención de que ellos se pusieran en contacto con la policía y pudieran de alguna forma entrar en diálogo.
Hasta allí es donde nosotros podemos llegar. Hay que entender que las empresas que son miembros de CAPAC son autónomas en su proceder, en cómo ellos manejan sus proyectos, cómo manejan sus contrataciones, cómo manejan su diario. Nosotros realmente, por más que seamos un gremio que busca defender y preservar los intereses de la industria, también hay que entender que existe un alto nivel de autonomía de las empresas que conforman nuestra Cámara. Ser signatarios de una convención colectiva no nos convierte en cómplices de nada. Más bien es un tema legal que nosotros responsablemente cumplimos. Nosotros tenemos un compromiso de sentarnos a negociar convención colectiva a 4 años y que lo hemos estado honrando y lo hacemos periódicamente y eso es parte de lo que significa negociar un convenio colectivo de industria como el que tenemos. Eso no nos hace cómplices ni alcahuetes de nada. Una vez más, rechazamos que se utilicen las obras como centro de protestas violentas. Realmente queremos que esto no se repita más y esto no necesariamente está vinculado a nuestra interacción laboral que tenemos históricamente con el Suntra. Mira, a este bloque le hemos denominado sindicatos y protestas, porque hasta dónde llega el derecho a protestar y hasta dónde el derecho a protestar de los miembros de construcciones o trabajadores de construcción, quienes están formando parte de un sindicato, raya con la protección de una obra, con la responsabilidad que tienen con una empresa con la que han firmado un contrato. Señor Yamir. Bueno, en ese caso, nosotros queremos decir que nosotros somos personas de paz, pero nosotros no podemos aceptar la paz del cementerio, porque vuelvo y lo reitero, hoy se quiere hacer ver que los violentos somos los trabajadores y si ustedes ven las gráficas que en TVN ustedes pasaron, los compañeros se habían replegado a la obra en construcción donde es su centro de trabajo. Pero tiraron y en ese momento la Yamir, policía, ahí lo que se le pidió, bueno, que se retire la policía y nosotros íbamos a continuar nuestras labores cotidianas como lo hacemos todos los días. Pero la tosudez del director de la policía era la intención de llevarse detenido a los compañeros. Y fíjese que ayer eso lo reitera el presidente de la República cuando dice que quiere dar un escarmiento. ¿Quiere dar un escarmiento a quién? A la población que protesta por falta de agua, por falta de medicamentos, por falta de educación. Porque si ellos dicen, les vamos a dar un escarmiento al sindicato más organizado de este país, ¿qué quiere decir eso? Eso manda un mensaje a la población. Porque recuerde que aquí hay y vienen en discusión proyectos como el proyecto minero, como los embalses del Río Indo y otros, donde la población masivamente ha rechazado. Sí, pero también ha rechazado las formas, señor Yamir. Y eso va a traer las formas tipo también de choque. ¿Cómo cambiamos la forma? No hay forma, bueno, y perdone la redundancia, no hay, dígame, ¿quién estuvo de acuerdo nadie quería el contrato minero? ¿Quién estuvo de acuerdo con el cierre absoluto de las vías que dejaron hasta 5.000 y pérdida de trabajo en las protestas de la mina? ¿Quién está de acuerdo con que se violente, de la forma en que se violenta y se atente contra la vida de un policía? Nadie, porque yo decía ayer, al final, incluso tal vez uno de los policías sea familia del que está ahí arriba tirando los materiales. Eso es correcto, y los policías viven en nuestros barrios, son vecinos nuestros. Nosotros, ¿qué podemos tener en contra de un agente de la policía? El problema aquí son quienes los dirigen, porque ellos tienen la responsabilidad con ellos. Pero si ellos cometen un mal proceder, ponen en riesgo la vida de esos agentes de la policía. Fíjese, aquí se dio, en otros puntos se dio protesta. Y en ningún otro punto hubo la situación que se dio. Pero hay consecuencias y tiene que ver con el tema de las auditorías, señor Yamir. Quiero conocer también la posición de ustedes cuando el presidente anuncia que se auditarán los fondos que recibe el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción Suntra y otros sindicatos. Bueno, mire, esto no es la primera vez que se hace. Ya aquí se hizo una auditoría hasta el 2011 de los sindicatos que reciben, en este caso del seguro educativo, algún emolumento. En el caso de Suntra, nosotros queremos dejar claro, porque aquí parece que hay ignorancia en algunos temas, lo digo también por lo de la convención colectiva.
Y en este caso también hay ignorancia, se desconoce lo que realmente es y Suntra no recibe ningún tipo de emolumento de ninguna sector gubernamental. Entonces, Suntra es autofinanciable con la cuota sindical que pagan los trabajadores, del esfuerzo, de su sudor, de todas las quincenas. Incluso con eso se financian las protestas también. No se financian protestas. Bueno, las manifestaciones, se financian, los volanteos. Claro, cuando nos sentimos que algo nos va a afectar, como nos va a afectar este proyecto de ley 163, nosotros necesitamos tirar volantes para concientizar a la población. O sea, en este momento, más allá del anuncio de la auditoría, señor Yamil, ¿qué otras medidas se han aplicado? Bueno, se ha aplicado, ya empezaron con la cooperativa Suntra RL, que el único vínculo que tiene con Suntra es el nombre, porque es una cooperativa que tiene su personería jurídica e incluso el ente rector tiene que ver con el cooperativismo a nivel nacional. Pero ya el gerente general del Banco Nacional emitió una nota informando de que en efecto quedaba suspendida la cuenta o cerrada, en este caso, la cuenta de la cooperativa. E igual forma, no nos han comunicado de una forma directa bajo un documento, pero al sindicato, la cuenta que logramos abrir con restricciones del sindicato, ya no nos dejan ni siquiera depositar, ni mucho menos retirar dinero de esa cuenta. Bien. Así que ellos vienen con el mismo libreto que utilizó, en este caso, el gobierno que pasó. Señor Ferrer, ¿cómo impacta a la construcción esta situación? No es nuevo. En el pasado varias construcciones se han suspendido, proyectos importantes se han suspendido en medio de las protestas y las posiciones de los sindicatos de la construcción. ¿Cuánto impacta este tipo de situaciones a la industria? Si hay un impacto, digamos, primero en los efectos como los que vimos el miércoles, donde seguramente puede haber daños a las instalaciones, a proyectos, materiales de construcción que se pierden por ser utilizados en este tipo de protestas, pero se pierde realmente tiempo, y tiempo es dinero en esta industria, porque cuando un proyecto sufre atrasos por afectaciones de esta naturaleza, ya ese proyecto no se termina en el día que estuvo estipulado, entran temas de extensión de tiempo y toda una serie de cosas que afectan tremendamente las horas. Por eso reiteramos, no queremos nosotros... ¿Y quién paga por esos costos? ¿Quién paga por esos daños, por el material perdido, por los autos destruidos, por propiedad de terceros afectados? En este caso, el principal afectado es el contratista, quien es el responsable de los materiales y es quien hace la compra de materiales y el que ha, digamos, construido el edificio hasta la etapa de avance en que se encuentra. Ese es el principal afectado. Indirectamente, el contratante, que es quien recibe la obra, también, de manera indirecta, se convierte en un afectado. En cuanto a la pregunta de quién paga realmente, si el contratista y las personas involucradas en el proyecto quieren presentar denuncias contra las personas que fueron sorprendidas haciendo este tipo de actos vandálicos, pues creo que deben ser responsables de sus actos, ¿no? ¿Esos costos los asume el Suntra? Lo que pasa es que en esos casos no, porque estas son protestas que se desbordan, como dice, porque hemos sufrido una agresión por parte de la policía. Yo reitero, si la policía, al momento que los compañeros entraron al centro de trabajo, se hubiese retirado del lugar, ahí no hubiese ocurrido nada. El problema era que la intención no era esa. ¿Qué? Tanto así que incluso hasta la señora que vende comida estuvo detenida. Usted dijo en la conferencia de prensa reciente, señor Yamir, que esto no se va a solucionar así. Y debo entender, y me aclara si yo estoy interpretando de otra manera, que las manifestaciones, ya sea en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social o los temas puntuales y debates que tiene pendiente el país, que ya los mencionó también, van a continuar. O sea,
¿Qué mensaje le envía el presidente de la República en este momento? Y sobre todo en momentos en que el país, y creo que somos conscientes todos de eso, estamos ya con otra tensión adicional, y en que a ningún sector le conviene que nosotros lleguemos a niveles de violencia y protesta como las que se han significado esta semana. Bueno, nosotros el mensaje que le podemos mandar al presidente, que recuerde que él tiene una investidura ahora, él no es cualquier persona, y él tiene que moderarse en su forma de referirse a los panameños, porque incluso hasta ustedes, los periodistas, han sido agredidos por él. Creo que en la penúltima entrevista que él da de los jueves, trató de la patada a muchos periodistas que le hicieron preguntas incómodas, pero que se las tenían que hacer. Entonces, nosotros vemos que de esta forma él se dirige al pueblo panameño, pero con esa misma arrogancia, con esa misma forma con que él se dirige al pueblo panameño, no le habla a Trump. Lo que más bien están pidiendo que todas las conversaciones y lo que se negocie con los norteamericanos sea entre ellos y que no sea público. ¿Eso qué? Si el país no le pertenece a ellos, el país es de todos los panameños y eso tiene que ser público. Nosotros hemos seguido el día jueves, viernes, y si usted ve, no ha habido ningún suceso en ningún lado. ¿Por qué? Porque ambos estamos en lo que tenemos que hacer. Nosotros seguimos en nuestra protesta porque no vamos a renunciar a ella. No vamos a renunciar a ella. Pero que no lleguen a los niveles de violencia. Siempre y cuando la policía nos agreda. Mensaje, señor Ferrer. Bueno, CAPAC como gremio continúa en la defensa de la industria, rechazando situaciones como la de ayer, el miércoles, perdón. Nosotros de alguna forma queremos que se mantenga el orden en todo momento. Yo pienso que si el tema es el seguro social, yo creo que hay mecanismos instalados para que esto sea discutido en una mesa. Creo que han habido espacios de consulta adecuados y pienso que es la forma más adecuada de llevar esto adelante. Entendemos que es un tema sensitivo, es un tema que nos compete a todos, pero mantener la paz y el buen clima es indispensable para llevar esto a buen puerto. Licenciado Yamir, ingeniero Alejandro, les agradezco muchísimo estar con nosotros. Debo reiterar, y lo manifiesto como al inicio de este bloque, invitamos a un vocero del Gobierno Nacional, sin embargo, no se nos designó a nadie. Agradecida por compartir este espacio, de verdad. Les agradezco muchísimo y que no sea la primera y última vez que nos acompañen. En el segundo bloque, antes de ir a nuestra pausa, vamos a hablar de transparencia y corrupción. ¿Cómo salió evaluado Panamá en esos niveles de percepción de corrupción? Al regresar de la pausa estaremos abordando este tema con nuestros invitados. Siga con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en nuestro programa Radar. Ya con nosotros nuestros invitados, Carlos Barzallo de la Fundación Libertad Ciudadana, Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social. Este tema le hemos denominado transparencia y corrupción. Y para darle contexto, el más reciente índice de percepción de corrupción ha revelado que Panamá solo obtuvo 33 puntos de 100. Esto forma parte del estudio que realiza Transparencia Internacional cada año. Este es el tema que vamos a estar abordando. ¿Por qué no mejoramos la puntuación? ¿Qué cosas puntuales tenemos que hacer en Panamá para poder cambiar esa percepción? Quiero empezar con usted, Carlos, para conocer un poco más de los detalles de esta nueva encuesta. Sí, muchas gracias por la entrevista. Sí, bueno, como todos los años, en el mes de enero, febrero, se produce los resultados del índice del año anterior, es decir, estamos cubriendo el periodo 2024. Resultados se presentan entre enero y febrero, esta ocasión se presentaron el 11 de febrero, son muy recientes, y nos dan la noticia pues de que tenemos un puntaje de 33 sobre 100, exactamente como un examen escolar universitario. 33 de 100 es una F, es un 1,6, la metodología de 5. Y hay otro indicador importante que a veces se confunde, es, además de ese estudiante, cuánto sacó de nota, en qué posición está en su salón de clases. Ese salón tiene más de 180 estudiantes y nosotros estamos en la posición 114. Eso dice mucho porque en la ocasión anterior teníamos una nota de 35 puntos, que tampoco era nada envidiable, y estábamos en una posición de 108. Hemos descendido
de forma importante. Esa es la radiografía de la situación. Del 32 países en América estamos en el tercio inferior de los países con menor transparencia. Y esto mide nada más, es la percepción de corrupción solamente en el sector público. IPC, para no confundirle con índice de precios al consumidor, sí. IPC, índice de percepción de corrupción, solo mide lo que se denomina coloquialmente y hasta académicamente la gran corrupción. Okay. ¿Qué es eso? Se opone a la mal llamada pequeña corrupción. La pequeña corrupción es el soborno que tiene que pagar la coima, que paga el ciudadano para obtener servicios públicos, para una cama de hospital, para un cupo de escuela. Eso no lo mide este índice. Este índice lo que sí mide solamente es el abuso de la posición de poder para beneficio propio. A alguien se le da el poder a través de la democracia de las urnas y dado ese poder que no lo debe usar para él o ella, abusa de su posición y comete actos de corrupción. ¿Cuáles son los clásicos? El soborno que recibe para dar contratos, para hacer ese hospital donde luego la pequeña corrupción paga para obtener la cama. Es decir, es el abuso de poder a través de los sobornos a gran escala. ¿Y qué áreas tendríamos que mejorar? Usted ha revisado un poco esta última evaluación, pero ¿qué cosas puntuales? Porque el tema lo hemos abordado en ocasiones anteriores. Por supuesto. ¿Qué áreas nosotros tenemos que mejorar precisamente para llegar a obtener en los próximos años una mejor percepción? Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad. Yo creo que esto que nos acaba de explicar y aclarar Carlos es muy importante. La gran corrupción. La gran corrupción es la que más impacta en las políticas públicas. Es la que le quita al ciudadano la posibilidad de que los dineros de todos se inviertan en el beneficio de la sociedad. Entonces, eso es sumamente preocupante, porque no es que la pequeña corrupción no sea preocupante, pero esa es la que impacta duramente. Yo estuve revisando las categorías y las categorías que se evalúan en este índice son muy interesantes y lamentablemente podemos reconocernos en muchas de ellas. Malversación de fondos públicos, y aquí me quiero detener. No solamente las cosas muy sabidas de la malversación de fondos públicos, el mal uso de los juicios que hemos tenido, que han sido públicos y demás, sino una malversación de fondos públicos que para mí es una de las formas más comunes de corrupción y que todavía persiste, que es la designación de funcionarios en cargos para los que no tienen competencia. Eso es una malversación de fondos públicos. Perdónenme, y lo estamos viendo todos los días. Y todos los días, a ver, hemos tenido en estos días, los profesionales de la CENIAF han levantado una alerta porque están nombrando en cargos administrativos personas con salarios muy altos, sin embargo faltan psicólogos y trabajadores sociales, que es lo que el CENIAF requiere para poder cumplir su función. Eso es malversación de fondos públicos. Hemos visto también, porque lo pudimos ver por las presentaciones en la Asamblea, diversas personas, no voy a mencionar a ninguna en particular, para cargos en el servicio exterior que a todas luces no tenían las competencias para poder, ni los conocimientos, ni las aptitudes diplomáticas para poder tener un cargo de esa naturaleza. Y que yo sepa, ninguno de esos nombramientos ha sido revocado, todos han seguido adelante. Entonces, ayer escuché, o hace unos días escuché al presidente Mulino decir que había que reformar toda la ley de carrera administrativa, contrarrestándola con una estructura de salario. Nos parece fabuloso. Pero es que eso sigue pasando y sigue pasando todos los días. ¿Y esa percepción se hace en base a, son encuestas que se realizan? ¿Quién es el que califica para lograr al final ese puntaje? Este es un índice de índices. Son 13 índices que se toman en cuenta a nivel internacional, pero Panamá solo son 8. Son índices que abarcan distintos elementos. Ningún panameño contesta esta encuesta. Esto es la percepción que ven expertos de afuera. Es decir, no es una encuesta de panameños sobre situación panameña. Es cómo nos ven afuera. Segundo elemento importante, es una percepción que se viene midiendo hace muchos años. Desde el 2012 se hace con una metodología que permite comparación. Y cuando uno tiene más de una década que algo se percibe de una manera, uno tiene que analizar fuertemente si eso ya no pasó de percepción a realidad. El segundo elemento que siempre se pregunta es, bueno, ¿y qué debemos hacer? Correcto. Todos los años hacemos esta misma catarsis en enero, febrero. Bueno, le voy a decir un poco fácil. ¿Qué no debemos hacer? Esto funciona así. El estudiante que le estoy dando el ejemplo, que acaba de fracasar, llega donde su padre y su madre le dice, fracasé en inglés y matemáticas. Y el padre y la madre le ponen un tutor o un profesor especial para latín y ética. Entonces,
¿El problema cuál es? Nos vamos por donde no está la cosa. Nos están diciendo que el asunto está en la gran corrupción, que es el abuso del poder. ¿Cómo se hace poder? Ustedes dos tienen 2 puestos de venta de alimentos. Yo soy el gobierno. Yo sé que yo quiero comprar carne y ese dato se lo doy solo a usted. Y usted se gana el concurso para vender carne porque ella iba a vender pollo. Eso es la corrupción a gran escala porque es el abuso de poder. Yo con conocimiento que no tenían los participantes, le doy a uno. ¿Qué pasa cuando yo voy a ver el expediente de contrataciones públicas? Su expediente es perfecto, su precio es bueno, es competitivo, usted me da la carne al precio normal. El problema es que usted tuvo una oportunidad que ella no tuvo gracias a la corrupción. Y eso es lo que nos está pasando un día sí, un día no en el sistema actual que tenemos. Eso no se cambia con reformas legales. Y es un sistema al que los panameños se han acostumbrado, porque usted da un claro ejemplo de la forma en que se nombra. Entonces, hay un problema también arraigado en nuestra propia sociedad. Pero solo para cerrar, no solo acostumbrado, y sin ser extremadamente cínico, hay una expectativa de que esto es un asunto de esperar mi turno para hacer lo mismo. Exactamente. La idea es que yo sea después el que tenga ese dato para poder saber que se va a comprar carne y él espere su turno o ella espere su turno que le tocará después. Mientras tengamos ese círculo vicioso de esperar nuestro turno, no hay cambio visible. Claro. Dentro de un sistema democrático. Y, claro, porque es que nuestro sistema democrático ha estado alimentado por un clientelismo flagrante en todos estos años. Y otro de los elementos que se evalúan aquí es el tema del nepotismo. Solamente hay que averiguar un poco la genealogía de muchos de los funcionarios nombrados tanto en el servicio exterior como en otros cargos para darnos cuenta que tienen vinculaciones estrechas o con otros funcionarios de altos cargos o con estructuras políticas que están ahora mismo en el poder. Y esto ha sido una y otra vez, porque como dice Carlos muy correctamente, este clientelismo nos ha llevado a eso, a esperar el turno. Sí. Yo estoy ahí porque voy a sacar beneficios de esto. Y esto es muy preocupante. Otro de los elementos que se mide, que es muy preocupante, captura del Estado por intereses privados. Y ahora con la ley del Seguro Social, mire, voy a poner un ejemplo. Entre las causales de conflicto de interés están solamente la vinculación del director general y también del funcionario que creo que es el responsable de inversiones y riesgos, algo así, un comisionado de inversiones y riesgos. Solamente está el que no haya estado vinculado en los últimos 10 años con instituciones proveedoras o de venta de temas de salud o de medicamentos. Pero no está el conflicto de interés que puede significar haber estado vinculado a administradoras de fondos privados, administradoras de fondos de pensiones. ¿Cómo es posible que la persona que va a ser responsable de inversiones y riesgos no tenga eso como conflicto de interés? Si él no va a tener que comprar medicamentos, él lo que va a tener que ver los temas de inversiones y riesgos. Y por lo tanto, y esto me consta que fue presentado como una propuesta para que fuera modificado y no fue aceptado. Entonces, nosotros los que no somos expertos en el tema de IBM, sí escuchamos propuestas que fueron sumamente interesantes, pero nada de eso pasó adelante, ni se nos explicó cuáles eran las razones claramente por las que no eran viables. Bien, nosotros pudiésemos explorar también ejemplos puntuales de los malos mensajes que nosotros enviamos. El hecho de que un nuevo contralor se acercara, un nuevo procurador se acercara a la Contraloría, al nuevo contralor, es decir, tengo más de 166, 160 auditorías pendientes para avanzar en investigaciones. Eso cómo lo interpretamos nosotros y cómo lo ven desde fuera. El hecho de que ahora Estados Unidos haya centrado su lupa sobre el manejo que nosotros habríamos tenido sobre la forma en que se han concesionado nuestros puertos, otro problema. O sea, ¿cómo lidiamos nosotros con esta mala calificación, con cosas puntuales que todavía están ocurriendo? Y debo agregar la falta de certeza de castigo en los grandes casos de corrupción que tenemos pendiente en el país. Es como una bomba, es como el cóctel perfecto para una bomba perfecta. Solamente 2 palabras. Quiero citar a mi querido amigo Rodrigo Noriega en un artículo que escribió hace un tiempo donde decía: la impunidad es la madre de la corrupción. Ahí lo dejo y escuchamos acá. Necesitamos contexto. Esta puntuación y esta posición es la peor en los últimos 10 años. Es la más baja que hemos obtenido. Y el contexto completo, ¿cuál es? Nunca hemos hecho más cosas contra la corrupción en papel que lo que hemos hecho hasta ahora. Y ejemplo, revísese por favor el informe de gestión de la ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia y Anticorrupción,
que en un denso documento expone la gran cantidad de capacitaciones, cursos, academia virtual de ética, propuestas de reformas legales, la ley de conflictos de intereses y la recepción de más de 30.000 formularios, y todo eso no ha servido ni ha sido suficiente para que desde afuera no dejen de percibirlo no solo igual como ha estado siempre, sino que a la baja. Es decir, lo que estamos haciendo, el sentido común nos indica que no convence a los de afuera que como medida suficiente. Significa entonces, si somos inteligentes, que no podemos seguir haciendo lo mismo porque eso no está funcionando. ¿Y por qué no funciona? Porque recibir 30.000 declaraciones de conflicto de intereses de funcionarios y no poder hacer mucho con ellas significa algo inútil. Es crear una ley porque todo lo queremos solucionar con leyes, con cambios de leyes, para luego no cumplir esas leyes o cumplirlas mal. Hay que romper ese círculo que yo tengo años de estar viniendo a decir aquí, porque toda solución es vamos a la Asamblea a cambiar con una ley y se adoptan nuevas leyes y afuera no engañamos a nadie. Bueno, si esas leyes no se hacen cumplir efectiva y eficazmente, es por gusto. Al menos se ha logrado, a través de la demanda presentada por la Fundación, un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le elimina al Contralor. Eso tiene una paradoja. Claro que es positivo, pero es que si usted se mete en un problema y luego sale de ese problema, no está mejor que cuando no tenía el problema. Es decir, las falencias de la Contraloría vienen antes de tener esa nueva ley que tenía elementos negativos. Bien que no exista, pero eso no es la excusa perfecta, porque antes se dejaron de hacer las auditorías forenses que se necesitaban y el Ministerio Público se viene quejando de muchos contralores atrás. Es que a veces confundimos la película y el orden de las situaciones. No es que esta nueva ley produjo los atrasos que han venido de décadas. El juego está en que las auditorías no se manden para que los casos se caigan y el Ministerio Público no tenga el insumo fundamental. Hay que ir a la raíz del problema, si no estamos podando las ramas. Esto es una medición de percepción, pero cuando la percepción ya se convierte en realidad y cómo nos impacta, Leonor. Yo creo que ya estamos, o ya nosotros estamos palpando ya la realidad. Yo creo que en Panamá hace rato estamos palpeando la realidad de la corrupción. Pero ¿cuántos daños está causando ahorita si nadie reacciona? Nadie reacciona. Ese es el daño más grave. Nosotros hemos fallado, cuando digo nosotros, digo toda la población y todos los que tenemos conciencia de la gravedad de este problema, hemos fallado en hacer que la población entienda que cuando hablamos de corrupción, de grandes corrupciones, de robo, de malversación de fondos, de tal, estamos afectando su vida cotidiana, estamos afectando su dotación de agua, estamos afectando su calle, estamos afectando sus escuelas, estamos afectando la calidad de la educación, estamos afectando absolutamente todo. La población lo tiene que entender para que no mire a otro lado y para que sepa que es muy importante, y lo tiene que entender desde todos los niveles. Porque efectivamente cuando tú usas el poder lo puedes usar desde los gobiernos locales. Nosotros hemos visto la corrupción que aquí hubo en los gobiernos locales, en el gobierno anterior, pero también escuchamos a autoridades de este gobierno decir que no íbamos a perseguir a nadie, que íbamos a mirar para otro lado. Entonces entendemos que hay algunos casos que van a pasar a investigación más seria, pero queremos ver los resultados de eso, porque lo que vemos de la justicia cotidianamente, como acabamos de ver en estos días, es conmutación de penas por lavado de dinero millonario, por multas de unos cuantos miles de dólares que no tienen nada que ver. Entonces, esto es lo que la gente ve y la gente siente que no se avanza en esto, pero tenemos que seguir insistiendo. Las personas tienen que entender a todos los niveles cómo estos grandes casos sí han afectado tu vida. Cómo seríamos un país mucho más rico y con mejores servicios si tuviéramos esto. Como si tuviéramos funcionarios competentes, funcionarios honestos y transparentes en todas las áreas, ellos podrían hacer de mejor manera su función. ¿Y quién cambia este panorama o la forma en que nos hemos acostumbrado a que las cosas se gobiernen y se lleven en el país? Es muy difícil, esa es la pregunta del millón. Obviamente que está por la línea de concientización, de que las personas entiendan. Se ha hecho mucho ese ejercicio, hay que seguir haciéndolo, de que hay un costo directo en el día a día. Sin embargo, hay que ser realistas. Las personas pueden incluso entenderlo, pero las personas están resolviendo de manera cortoplacista e inmediato. Estas disquisiciones un poquito más a mediano y largo plazo las mantenemos otras personas que no
reflejamos realmente lo que tiene la mayoría. La mayoría sabe eso y ya lo dio por descontado. Lo que quiere es que otros lo resuelvan y ahí es donde viene el problema. Todos estamos en este mismo problema y tenemos que involucrarnos. Lo que falta es un tema de civismo y conciencia ciudadana colectiva sin discriminar a nadie. Todo el mundo participa en esto para ser parte de esa solución. Ahora mismo el problema de otros, yo veo cómo resuelvo y sobrevivo día a día y ya veremos qué pasa. Y nos vamos un poco a la suerte y al albur. Cada día hay más presiones de distintos elementos y no sabemos cuánto aguante la soga, porque la soga, hemos tenido suerte que la soga aguanta, pero en algún momento revienta. Y lo estábamos advirtiendo año tras año. ¿Y qué hacer? Hemos dado soluciones concretas. Primero, dejar de hacer lo que no sirve y hacer lo que sí se puede hacer, que es exigir la eficacia y eficiencia de lo poco o mucho que tenemos. Tenemos que usarlo y medirlo y no usar excusas baladíes de prescripción, caducidad, todos los tecnicismos que son perfectamente legales. Yo como abogado tengo que reconocerlos, pero también tenemos que reconocer de que si los queremos cambiar, podemos. No podemos dejar que los casos prescriban, no podemos dejar que los casos no inicien por falta de elementos probatorios. ¿Qué diferencia hay cuando la corrupción, la gente se acostumbra o mira para otro lado porque son tiempos de vacas gordas? Pero ¿qué pasa cuando estamos en tiempos de vacas flacas y la gente lo resiente ya en el alto nivel de desempleo que tenemos y la pérdida de la calidad de poder adquisitivo, incluso de la clase profesional? ¿Coinciden ustedes de que es una muy mala combinación en los tiempos que pueda enfrentar Panamá en los próximos años si no ponemos ya un alto? Yo creo que es un elemento más para toda la combinación de hechos que tenemos gravitando sobre nuestra sociedad. En este momento tenemos conflictos internos severos y vislumbramos en el horizonte otros posibles conflictos y tenemos una amenaza internacional real, y lo digo como amenaza porque es amenaza, una amenaza internacional real que va a requerir de la unidad de una población que no está contenta con lo que tiene y que no está contenta con la forma como sus dirigentes han manejado su bienestar y sus recursos. Entonces sí tenemos muchos ingredientes que son terriblemente preocupantes en lo que nos puede ocurrir. Carlos. Coincido plenamente, es una advertencia de la cual no se puede dejar de hacer, hay que seguir en esto y convenciendo al que no está convencido y pasar a la acción. Insisto, la acción consiste no en contentarse con engaños de reformas legales. Cada vez que usted le ofrezca que la solución va a venir porque vamos a pasar una nueva ley, hágase la pregunta obligatoria: ¿y qué ha pasado con la actual que no sirve? Y exijamos responsabilidades por la cual no sirve. Y tenemos que entender que las leyes son un punto de partida, no un punto de llegada. O sea, una vez que está una ley, hay que cumplirla, y si no se cumple, hay que exigir su cumplimiento. Yo me robo un minuto más designado para este bloque, pero yo no puedo evitar preguntarle a ustedes dos, que son personas que a lo largo de muchos años nos han acompañado en nuestros espacios con voces sensatas, analizando temas que realmente nos preocupan como país. ¿Qué mensaje enviamos a los panameños en un momento de mucha tensión? Hemos tenido una semana donde se han dado hechos muy lamentables que desencadenaron en violencia. Hemos tenido un bloque anterior donde hablábamos del derecho a la protesta, al sindicato, pero hasta dónde eso se convierte en violencia, la forma en que el gobierno está enfrentando este escenario, tomando en cuenta que vienen grandes debates, Mina, Río Indio y temas que al final pueden enfrentarnos como panameños. Yo quisiera creer verdaderamente que aprendimos las lecciones del 22 y del 23. Yo quisiera creer eso. Una de las cosas que ocurrieron en esos 2 años es que los movimientos populares y los movimientos sociales comenzaron a coordinarse entre ellos, cosa que no había ocurrido en Panamá. Panamá antes de esos 2 años tenía mucho tiempo de no ver movilizaciones organizadas de la sociedad civil y de los movimientos populares. Los problemas que se están enfrentando, ayer fue el Suntrax, pero, perdón, aquí hay muchas otras organizaciones populares que no están contentos con la forma como se está debatiendo, discutiendo y probablemente aprobando la ley del Seguro Social. Esa es una realidad, porque ha habido una escucha, pero no ha habido un debate. Yo no soy experta en IBM, pero yo he escuchado planteamientos que me han parecido sumamente interesantes, que ninguno ha sido tomado en cuenta. Y sin embargo, no he escuchado que me rebatan por qué no son viables. Y yo creo que las personas que los han presentado también.
eso nos lleva a que haya un sentimiento en la población, en parte de la población y en la dirigencia de estas organizaciones, de pensar que aquí hay un interés de favorecer a ciertos grupos financieros para la administración de los fondos de la Caja de Seguro Social, y eso genera un malestar muy grande. Yo siento que vamos a tener más manifestaciones populares, y yo aquí sí quisiera hacer un llamado a las autoridades a que moderen el tono, que sepan que la derecha es la protesta es un derecho de todos los ciudadanos. La protesta, por supuesto, no violenta, claro, por supuesto cívica, por supuesto organizada, pero que debe ser respetada y que debe ser tolerada, sí, por el resto de la sociedad. Van a venir muchos momentos. Yo creo que la forma en cómo se ha enfrentado en este momento ha sido muy lamentable de lado y lado. Yo creo que nadie puede justificar las acciones violentas que ponen en peligro la vida de terceros, pero tampoco hay cosas que se tendrían que aclarar. Ayer vimos en la universidad y vimos en las redes la denuncia de algunos estudiantes de que la policía estaba usando bombas incendiarias. Yo no lo sé, solamente lo vi en las redes, pero habría que aclararlo. Habría que aclararlo porque también este tipo de ataques a una protesta popular yo creo que rebasa todo lo que habíamos visto en los últimos años. Carlos, tu mensaje. Yo cierro con un mensaje. Estado de Derecho, esa es la clave. Estado de Derecho es un concepto que se tiene que entender. Significa que todos somos iguales ante la ley, que hay una ley que se aprobó democráticamente y que nadie está sobre ella. Hay que aplicar la ley a quien corresponda sin discriminación, sin desigualdades. Lo que observa la gente, y que no es tonta ni ciega, es que se dice una cosa, se hace otra y se trata a gente distinto. Esto no tiene tema ideológico, izquierda, derecha ni nada. Es un asunto de Estado de Derecho, igualdad ante la ley y respeto de la misma. Nadie está sobre la ley. Me quedo con ese mensaje. Les agradezco muchísimo, Leonor Calderón, Carlos Barzallo, por acompañarnos en este bloque. Vamos a la pausa, pero al regresar, bueno, faltan pocos días para el inicio del año escolar. ¿Cómo nos hemos preparado? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta esta nueva administración en materia educativa? Usted no se pierde ese bloque. Vamos a la pausa. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar, y en este tercer bloque, tal como lo habíamos avanzado, vamos a hablar de educación, del inicio de este nuevo periodo escolar en medio de los grandes desafíos que tiene el sistema educativo. Les presento a nuestros invitados. Dilian Stig, él es director de planificación del Ministerio de Educación. Bienvenido, profesor. Gracias por estar de vuelta por acá con nosotros aquí en Radar. El profesor Ítalo Quesada de ASOPROF nos acompaña. Profesor, qué gusto tenerle con nosotros aquí. Bienvenido. Igual, como siempre. Ernesto León de la Fundación Mentes Brillantes nos acompaña también. Ernesto, qué gusto tenerte aquí, hablar y dedicar este último bloque, faltando ya tan pocos días. 10 de marzo es la fecha. Estamos hablando de más de 1 millón de estudiantes que van a iniciar ese nuevo periodo escolar. Voy a empezar con usted, profesor Dilian. ¿Cuál es el panorama y cuáles son las cosas más importantes que usted, en representación de Meduca, podría mencionar es la diferencia con la que vamos a arrancar este nuevo año escolar 2025? Bueno, muy buenos días a todos, público, televidentes, y sobre todo pues a la mesa que nos acompaña hoy, selecta mesa. Nosotros desde el Ministerio de Educación hemos identificado de que hay factores asociados a nuestro plan estratégico que van a hacer la diferencia y que van a marcar un hito importante para dar un buen arranque a todo lo que es el proceso educativo regular en este 2025. Es decir, en tema de infraestructura, en tema también de capacitación, en tema de activación de redes docentes para iniciar el programa de integración de los programas nuevos y todo lo que respecta al área, por así decirlo, de recuperación académica, y sobre todo los docentes empoderados con el deseo de que aprovechar las infraestructuras que se están rehabilitando, y sobre todo los planes y las proyecciones que tenemos en tema de, sobre todo, administración pública. Uno de los factores que nosotros consideramos que va a ser más impactante en esta gestión es el reordenamiento de nuestra casa, reordenamiento del Ministerio de Educación en los procesos académicos y administrativos. Eso para nosotros implica automatizar todo, revisar y depurar el sistema, porque encontramos un sistema caído después de 10 años,
un sistema que básicamente corrupto en el sentido de a nivel administrativo, y ese desgreño ha deteriorado el sistema. Eso para nosotros es nuestra línea base, que nos permite desarrollar ejes muy específicos que me gustaría mencionar. Claro. Bueno, pero voy a darle la palabra primero. ¿Cómo lo ven desde la SOPROF? ¿Qué diferencias hay? Hay cosas muy puntuales. Esta semana, por ejemplo, cerrábamos la semana informativa con el anuncio por parte del MEDUCA de que se ha logrado al menos haber adelantado el proceso de nombramiento de al menos unos 4.000 educadores, que va a impedir que otro año se queden estudiantes esperando a sus profesores y maestros en esas primeras semanas de clase. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sí, sin duda alguna, el que se haya dado el nombramiento previo a la entrada de los estudiantes para nosotros es significativo y tenemos que reconocer como un avance importante, no tanto en esta gestión, sino en gestiones anteriores. Pero precisamente acá cuando el profesor Dylan habla de las estrategias que tiene la actual ministra de Educación, en este caso, o sea, nosotros nos gustaría conocerla porque precisamente hablábamos de que debe o existe algunos indicadores que indistintamente de que se hable de la gestión pasada, deben servir para poder hacer algunos ajustes importantes en lo que se tiene planificado para el quinquenio con respecto al nuevo gobierno. Para nosotros como gremio es importante esto, dado de que se lo hemos estado solicitando a la ministra, pero no ha sido posible conocer cuál es su plan de trabajo, porque no se trata de que este año se me ocurra hacer una cosa, el otro año otra y así, ¿no? Se trata es de que yo planifique lo que quiero o pretendo. ¿Ese plan no se ha presentado? Ese plan nosotros no lo conocemos como gremio. Actualmente hemos estado haciéndole la insistencia a la ministra con respecto a que se reúna con nosotros los gremios para que nos los presente, porque de repente podemos hacer uno que otro comentario, sin embargo, no necesariamente lo voy a contar, pero por lo menos nosotros sabemos qué es lo que viene, porque en base a, por ejemplo, otra iniciativa que fue lo de los seminarios ha dado, nosotros hemos sentido que mal o la idea no es equívoca en cierta forma, pero de repente es el tipo de planificación que se ha dado para eso. ¿Por qué hubo problemas en este periodo de capacitación? ¿Cuál es la observación que ustedes han hecho? Mire, sin duda alguna, en el periodo pasado se abrían las capacitaciones también y se abrían las inscripciones por internet. Una vez se saturaba el cupo porque no eran suficientes, porque incluso los que capacitan o los facilitadores ya tenían lleno su cupo, había un sector que se quedaba, pero obviamente quienes recibían por lo menos bajo algunas condiciones, pero en esta ha sido masiva y ha habido falta de facilitadores, ha habido falta de muchos insumos que realmente han ocasionado problemas. Bien, el profesor Dylan ha dicho, hemos hecho algunos ajustes y estamos poniendo nuestra casa en orden. El profesor Ítalo menciona que es necesario que el MEDUCA le presente a los gremios cuál es el plan general estratégico de esta nueva administración. Tengo mi voz que me va a dar balance en esta mesa. ¿Qué cosas puntuales desde fundaciones como las que tú lideras consideran hemos mejorado y cuáles nos quedan pendientes? Sí, muchas gracias y felicidades y al panel. Sí, desde la sociedad civil nosotros estamos viendo siempre con mucho detenimiento qué está pasando a nivel de educación. Tenemos que resaltar las cosas positivas que se han dado, bien lo mencionó el profesor Ítalo, el tener una sola línea conductual de formación y establecer a los docentes en redes es algo muy positivo. El tener una estrategia clara a nivel formativo es positivo. Algo que nosotros vemos con algo de preocupación es el hecho de que hay iniciativas en las cuales se ha invertido, en las cuales se ha invertido tiempo y esfuerzo, en las que ahora no vemos que se haya dado continuidad. Siempre hay oportunidad de mejora, pero el hecho de que se cancelen algunos programas positivos para la educación y tengamos que estar reformulando cada 5 años o cada cierto tiempo, eso crea angustia, crea también descontento en la parte docente y sobre todo afecta también esa parte estratégica a la cual nosotros queremos ver que la educación se dirige. Nosotros estamos insistiendo mucho en ver ese plan estratégico a 5 años, o no solamente a 5 años, sino cómo estamos estableciendo políticas públicas de educación que nos va a llevar más allá de los 5 años para beneficio del estudiantado panameño. ¿Por qué no se ha presentado ese plan estratégico, profesor? Bien, realmente el plan estratégico no se ha presentado como tal, porque nosotros, ustedes saben, tenemos 7 meses y medio de haber entrado.
Y en nuestra evaluación, nosotros tenemos que analizar los factores asociados al nivel de efectividad de esta gestión para poder determinar qué programas se les da continuidad y se le hace su plan de mejora. Nosotros sí tenemos un plan y lo puedo pasar a mencionar. Hay para nosotros 5 componentes y 5 ejes fundamentales. El primero es los estudiantes al centro. ¿Qué significa para nosotros eso? Que todas nuestras acciones van a girar en torno a la formación integral del estudiante. Eso quiere decir que todo lo que vamos a hacer es propenso a mejorar la calidad no solamente de los servicios en infraestructura, sino la infraestructura cognitiva, que es muy olvidada. Eso implica trabajar con el estudiante en diferentes áreas. El segundo, para nosotros, es la calidad de la educación. Claro que ha habido un diálogo y nosotros tenemos todo ese caminar y ese devenir a nivel histórico y sobre todo con fuerza lo que se hizo Ítalo y lo que se hizo Ernesto en el gobierno anterior. Lo hemos revisado y hemos recuperado realmente información valiosa que nos ha permitido, número uno, decir la actualización curricular y metodológica con indicadores y con metas bien claras, la atención socioemocional y lo que es para uno es para todo. Equidad, que no existía. Y ya vemos el tema del fondo del FESE que podemos hablar más adelante. El segundo es la gestión institucional. Y cuando hablamos de eso estamos hablando del levantamiento de los procesos, la optimización y la actualización de los procesos administrativos y académicos. Ya estamos en la fase 0. Tenemos 38 direcciones que nosotros de planificación estamos dirigiendo cada uno con departamento. Todo eso lleva un proceso y queremos automatizarlo. Ya la fase 0, el levantamiento de esos procesos se dio. Pero ¿qué sucede? Eso hay que, obviamente, licitarlo y hay 5 millones evaluados destinados a ese proceso. El tercer eje, porque me lo preguntaron, me permiten, es formación de los educadores. Ahí está el fortalecimiento de las competencias socioemocionales, pedagógicas, didácticas y la competencia digital docente, que para todos nosotros es preponderante, con una hoja de ruta y un sendero tecnopedagógico que nos va a permitir recorrer el docente, escalarlo por niveles y cuando hablamos de eso, Ernesto sabe que en las competencias digitales hay cosas que ir escalando a lo largo del quinquenio. El cuarto y el último es el ambiente escolar. Tiene que ver con lo saludable, lo accesible, lo seguro e incluso que atiendan la diversidad intercultural de la comunidad educativa. Estos ejes son los que van a reunir todos los procesos que gravitan y que en algún momento a través de redes docentes, a través de la propuesta de la sociedad civil, a través de la documentación, los gremios docentes, nosotros vamos a fortalecer y a presentar de manera integral. Bien, explicar la estructura nos tomaría todo un programa. Exacto, ya lo digo que sí. Sin embargo, yo estoy segura de que los que nos ven en casa al final dicen, ¿y cuándo vamos a ver resultados? Esta semana que termina, TVN Noticias presentó un especial en contenido exclusivo que le denominamos La lucha por un cupo, que muestra en carne propia la lucha, y valga la redundancia, de padres de familia que hacen un esfuerzo por buscar al menos el colegio que le ofrezca la mejor educación. Y poníamos ejemplos muy, muy puntuales. Y en este momento, faltando tan pocos días para el inicio del año escolar, hay gente que todavía está peleando por un cupo. O sea, hay gente que está definiendo dónde va a matricular a sus hijos por un tema de distancia, por un tema de presupuesto o por lo que dije al inicio, porque quiero la mejor calidad de educación para mis hijos. ¿Cómo mejoramos ese enfoque a corto plazo? Porque creo que es urgente que los resultados se vean lo más pronto posible. Sé que el proceso va a demorar mucho, pero ¿qué cosas puntuales ya tendríamos que hacer dentro de nuestro sistema? Yo creo, Castalia y profesor Dilian, que hay algo que nos ha faltado también al mismo sistema, y es la información, los datos. El Ministerio de Educación está corriendo sin datos hace décadas. Una sugerencia que viene haciendo muchas voces de la sociedad civil y de la parte empresarial es cuándo se va a hacer un censo de escolar, de infraestructura y equipamiento escolar real que ponga sobre la mesa los datos de cómo está el sistema, cómo está la infraestructura académica. Y no solamente eso, sino cómo lo vinculamos con herramientas poderosas como el censo del 2023 para estar haciendo prospectiva de a dónde se está moviendo la población, a dónde están migrando. Factores externos, por ejemplo, una gran obra, en su momento era la actividad minera, ahora puede ser la construcción de un ferrocarril. Eso empieza a hacer que haya migración interna en el país. ¿Quién está viendo eso dentro del Ministerio de Educación? Nosotros. Y eso es importante, pero la información hay que presentarla. ¿Por qué? Porque claro, si se estuviera viendo, y bueno, sí, qué bueno que ahora se está viendo, pero si se hubiera estado viendo, no debería pasar de que hay barriadas construyéndose, hay personas moviéndose con estudiantes entre 0 y 4 años, entre 4 y 12 años, que esos van a entrar a un colegio premedio o medio y que no hay oferta. Nuestro sistema académico a nivel de infraestructura es un embudo.
De cada 10 escuelas primarias hay 3 premedias. De cada 10 escuelas premedias hay 3 medias. Cuando comparas primaria con media, hay 10-1. 10 escuelas primarias, hay una escuela media. Entonces, nosotros tenemos que estar mirando eso, mirando ese flujo de cómo va la población moviéndose, presentarlo transparentemente a la población y tener un plan estratégico de infraestructura. Y si eso no se tiene, empezar a ver modalidades flexibles, que es otro tema en donde tenemos que suplir una demanda de jóvenes y niños que necesitan educación, que si no hay una infraestructura física, tiene que haber un plan estratégico para atenderlos. Eso es una data apremiante, se requiere. Desde la SOPROF, ¿cómo ven ustedes este problema? Es un problema complejo, partiendo de que necesitamos data de saber en qué áreas necesitamos más colegios, en qué áreas necesitamos cambiar los horarios. Desde la SOPROF, ¿cómo ven ustedes ese problema? Imagínense que busquemos la estadística de cuándo fue que se construyó una escuela más. Y cuando digo una escuela más, no es sustituir otra, como República de Venezuela. O sea, ella existía. Y si la vas a hacer nueva, es nueva, pero era una que existía, que es lo que dice con respecto a la data en función de que los estudiantes están aumentando. No hay escuela nueva, no la hay. Ahí es reemplazo o de repente se mejora una escuela. Y eso es algo que ha fallado en la estrategia de plan de proyección del mismo Ministerio de Educación. Mire, comenzamos mal porque nuestro actual gobierno fue un gobierno que no tenía o no conocimos nada de su plan de trabajo para el quinquenio. Menos podíamos saber qué tenía pensado el nuevo presidente en función de educación. Usted insiste que tienen que presentar ese plan. Y para nosotros, como gremio, insistimos en lo que se llama, ya no solamente un plan quinquenal, una política de Estado. O sea, hay cosas muy puntuales que algo hay que atacar que todos los que ganen respeten realmente ese desarrollo. Yo recuerdo, haciendo memoria de cuando Pérez Valladares fue presidente, al menos ahí hubo el intento en donde el ministro era el actual rector o que fue rector de UDELA, Bosco Bernal, y entonces hubo un intento con todos los partidos políticos de lo que llamaban el plan decenal. ¿Se acuerdan de eso? Claro que sí. Entonces, eran 10 años estableciendo un programa, en el 95. fue donde entraron los novenos grados y todo, pero por lo menos tuviste 10 años para poder evaluar entonces un momento. ¿Por qué no hay data? ¿Hay data? Sí, hay data. ¿Con qué se han encontrado ustedes en el Meduca? Sí hay data. Y dos preguntas puntuales, y me refiero a una entrevista que tuve al respecto esta semana, que nos hacía falta data puntual de la cantidad de estudiantes que tenemos por región escolar y también data del desempeño administrativo, del manejo administrativo de nuestros centros escolares. Porque hay regiones de educación donde sí funciona perfectamente un modelo de gestión educativa, mientras que hay otras en donde definitivamente nos hemos estancado. ¿Por qué eso ocurre? Ocurre porque, primeramente, hay que reconocer algo. Todos los que estamos aquí, desde el aula yo le puedo decir que también decía que necesito que me digan cómo está el sistema educativo en datos. Y por eso estoy aquí sentado. Por eso acepté el reto. Porque conociendo desde el aula esto que ustedes están diciendo, lo primero que hicimos, junto con todo el equipo del Ministerio de Educación, al cual yo represento, y la señora ministra de Educación, precisamente auscultar esos datos, buscarlo y traerlo. Mire, por ejemplo, nosotros identificamos para este año, hay 8 colegios proyectados nuevos. Obvio que en su momento la señora ministra lo va a publicar. Por ejemplo, ¿en qué regiones? Panamá Este, Puerta de Galicia, 25 millones de dólares. Ya está en pliego. Panamá Este, Hacienda Santa Isabel. Panamá Este, Mendoza Valley, Nuevo Emperador en Panamá Oeste. Aquí le tengo también, por ejemplo, las que ya están prácticamente para licitar. Escuela Los Algarrobos, 25 millones. Escuelas integrales que van desde base de primaria hasta secundaria para garantizar la permanencia del estudiante. Hacienda Santa Cecilia en Panamá Este, en Chiriquí, Escuela Los Algarrobos. Panamá Oeste, Escuela El Arado, y Panamá Oeste, Puerto del Mar. ¿Usted sabe por qué salió eso? Porque precisamente identificamos la carencia de segundos ciclos dentro de esas regiones
y tomando en consideración los factores asociados que por muchos años se construyen barriadas a lo loco y no hay planificación urbanística. Encontrándonos con esos factores y la falta de terreno, la fuerza que ha existido de quienes han podido donar terreno, porque para hacer una escuela el Ministerio de Educación tiene que ser dueño de los terrenos. Esas 8 escuelas están próximas, ya algunas están en pliego para poder construir. Y ha sido planificado con las necesidades del lugar. Alguien ha planteado también que la construcción de nuevas escuelas no va a solucionar el problema si Panamá no migra a otros modelos de gestión educativa. Claro. Y de hecho plantean, por ejemplo, me presentaban un ejemplo que según me han contado, funciona en México, que es la asociación público-privada del sistema educativo con sistemas privados para poder unificar un sistema de educación, alivianar la sobrecarga que tiene la parte oficial y a través de la privada, pues un poco sostener. Yo no sé. Eso aparte de eso... ¿Eso es posible hacerlo en Panamá? O sea, aquí, literal, aquí hay escuelas privadas que están en la quiebra. Y aquí estamos hablando, me corrige, profesor, hay más de 30.000 estudiantes que han migrado de las escuelas oficiales a las particulares. ¿Existe la posibilidad de que el Meduca pueda hacer ese tipo de asociaciones? La posibilidad radica en que primero tenemos que nosotros en el sistema fortalecerlo con todo lo que hemos señalado aquí y con todo lo que nosotros hemos identificado y que hay que publicar. Yo estoy de acuerdo en eso, Ernesto. Nosotros creemos que primero tenemos que ver los resultados de este plan a corto, mediano y largo plazo para luego tomar decisiones, porque precisamente lo que decían, la improvisación es lo que trae, en algún lugar pudo haber funcionado, pero nosotros desde adentro creemos y sabemos que con el plan estratégico que llevamos, que es bueno y sería bueno hacer un programa para explicarlo, estoy seguro que para tomar esa decisión primero hay que pasar por ahí. ¿Usted qué opina del modelo? Ese modelo es un modelo que ha dado éxito en muchos países. Yo creo que aquí hay temas que ver con normas y leyes, ¿no? de ese tipo de lo que se llama las charter schools en otros países. Pero si te pones a ver y se ponen a ver, un estudiante de educación pública equivale a una mensualidad de $300 en una escuela privada. Eso es lo que, si al número grosso, lo que el presupuesto del Ministerio de Educación, se lo dividimos entre la cantidad de estudiantes, anda por los $300 al mes, que eso es lo que cuesta una escuela privada de buen nivel. Antes de pensar en eso, yo recomendaría revisar todo el tema, por ejemplo, de los bachilleratos. Estos son, digamos, cosas que se pudieran ir revisando. ¿Por qué? Porque un estudiante que quiere estudiar ciencias tiene que tomar un bus y viajar 2 horas porque no tiene un colegio, tal vez de comercio, de letras o de humanidades cerca, pero quiere ciencia. Entonces, ¿por qué no revisar de que haya una oferta completa de bachilleres, al menos de esas 3, en los colegios de media? También simplificar los bachilleratos técnicos, porque, por ejemplo, un bachillerato de autotrónica, electrónica, electricidad informática, que ahora son todos por separado, muy bien pudieran estar unificados en un solo bachillerato y tener una oferta más sólida que dé conocimientos generales en la parte industrial tecnológica, a que un estudiante tenga que viajar porque quiere estudiar mecánica o porque quiere estudiar electricidad y no electromecánica. Entonces, hacer una planeación en ese sentido puede ser algo que optimice y minimice la falta de colegios. Entonces, son cositas que estamos viendo. Lo otro, mi recomendación siempre va a ser indicadores. Con todas las partes de capacitación, con todos los movimientos que se están haciendo, cada iniciativa medirla y publicarla, ir pivotando, ir ajustando para que tanto a nivel administrativo como a nivel pedagógico se puedan dar esas mejoras. Y lo último, mesa de ayuda. Es imposible y es inconcebible que una madre tenga que ir a recorrer 4, 5, 10 escuelas buscando un cupo y que no pueda levantar el teléfono y llamar al Ministerio de Educación a donde tenga una mesa de ayuda seria con datos y le diga, mire, aquí hay un cupo para su hijo. Son cosas que en esta nueva etapa, y al profesor Dilian, y lo felicito por haber asumido este gran reto, que debe ir en esa dirección el Ministerio de Educación hacia la excelencia y hacia poder dar servicio y soporte a la comunidad educativa. Yo quisiera aportar algo, porque es interesante lo que Ernesto plantea y que ya que decimos que tiene que haber conocimiento, nosotros estamos creyendo y abocando en la analítica del aprendizaje. Y para eso nosotros, a través de las redes docentes y a través de las capacitaciones y de la proyección de equipamiento en todos los centros de media que tenemos programados a partir de este año y en todos los centros de los IPT, creemos de que vamos a poder tener mejores resultados en competencias, no solamente digitales, sino en la transformación del docente. Hay algo que no se puede obviar. Usted tiene centros ya construidos y usted tiene laboratorios y tiene IPT y tiene bachilleres
académicos en ciencia construidos. No es fácil mover la población y decir vamos a integrar, porque el sistema ya está armado. Lo que creemos es en la optimización de los procesos apoyados en la tecnología y en la cobertura del Internet y sobre todo la inversión en tecnología nos va a permitir tener algo muy importante, un aprendizaje ubicuo. Y tú sabes a qué me refiero, que puedes aprender en cualquier lugar. Eso va a ayudar mucho para nosotros, la preparación docente y que sea capacitado para que sus metodologías sean más activas y que el estudiante también quiera permanecer en el sistema educativo con ofertas atractivas y conforme a la realidad social. Profesor Ítalo, ¿cómo lo ven ustedes los docentes? Bueno, precisamente a nosotros los gremios nos miran siempre como los críticos, como aquellos que le decimos no a todo, y es donde nos equivocamos, porque aquí claramente se está estableciendo que cuando el profesor Dilian habla, creemos, pero ¿quién cree? El grupo de trabajo que ha creado la ministra, lo que ella ha vendido o lo que ella está convencida que es la solución. Y yo quisiera pensar si todos estuviéramos de acuerdo, porque ya la ministra ha sido cuestionada a nivel nacional en muchas de las iniciativas que ha tenido, pero ella no le hace caso a eso. Ella sigue pensando en que lo que ella dice es que lo que cree. Y aquí no se trata de creer o pensar que yo tengo la solución. Se trata precisamente de poder armar un equipo de trabajo, porque ya lo digo, ni siquiera del gobierno teníamos está publicado en la Gaceta. Ahora se hizo después de ser... Pero en algún momento tienen que sentarse porque... Entonces, este que está acá... El plan, claro que el sí, plan quinquenal. Ustedes han sostenido reuniones con la señora ministra. Pero precisamente algunos indicadores de lo que llamamos improvisación, porque si queremos señalar que las hubo en las gestiones pasadas, también sentimos que la está viendo ahora. ¿Por qué no se lo han comunicado a los gremios? Y no, lo que pasa es que nos están cerrando las puertas en las que nos proponen 4, 5 y 3 reuniones la ministra con los gremios. O sea, pero los gremios no son todos los docentes asociados en redes y que están capacitándose, que creen de que eso es necesario. Las gestiones que nosotros acabamos de plantear en el plan estratégico, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo. ¿Y eso por qué? Porque no es ahora. Eso es un asunto que viene progresivo. Yo lamento decirte nada más es que en una nota que manda la ministra para los gremios dice aquellos que tienen nada más personería jurídica. Y yo te pregunto, ¿quiénes son? Los que están agremiados. Porque todos los demás están asociados en las redes. Entonces no me diga... sí, pero lo que sucede es que ahora está ocurriendo para nosotros lo contrario. Lo que pasó en la transformación curricular no fue de los gremios y cuestionamos. Y ya eso tuvo sus resultados catastrófico. Cada 5 años hay que revisar el currículum. Y resulta que al final esto se ha creado ahora una red en la que voy a decir, si esto fracasa, fueron los las redes para que todos aporten, porque todos tenemos que aportar, no solamente los gremios que nos dirigen, sino todo el sistema. Usted lo ha dicho, todo, sociedad civil, docente y administración. Profesor. Y ese es el detalle que ustedes quizás en ese sentido se han sentido desplazados, pero la masa crítica, el docente como yo, que estoy en mi aula y usted conoce mi labor, yo he sido una persona que he creído. ¿Y por qué creo? Porque soy producto de la transformación curricular y creo de que cuando uno tiene el deseo de aportar, uno busca los medios. Yo creo que no debe ser selectivo, sino que todos podamos aportar. Yo voy a tomar esa última palabra que usted ha dicho. Se nos acaba el tiempo. Lamentablemente es un tema bastante profundo. Creo que en el futuro voy a pedirle que me ayudes a buscar los enfoques específicos que le podamos brindar en espacio completo. Pero quiero de ustedes, para finalizar este bloque, ¿cuál es el compromiso desde el MEDUCA para que veamos cambios en los próximos 5 años? Cambios que al final deben beneficiar a una población de estudiantes que espera oportunidades en un país económicamente muy golpeado y donde conseguir un trabajo formal se ha convertido realmente en un verdadero dolor de cabeza para nuestros muchachos. El compromiso es seguir concertando con todos los actores vivos, las fuerzas vivas, que son los docentes, los gremios y la sociedad civil, con la hoja de ruta establecida y publicada para que todos podamos participar y aportar para que el sistema pueda salir a flote, porque no todos hacemos todo, pero entre todos hacemos todo. Y algo muy importante, seguir con una visión de una gestión sana. Una gestión sana permite poder optimizar los procesos. Aquí hubo un adebacle donde ni los gremios docentes, ni los docentes que no estaban agremiados, ni la sociedad civil, ni los empresarios denunciaron el adebacle económico que nos tiene hoy enterrado y que en 7 meses y medio nosotros estamos tratando de sacarlo a flote, pero sí creo
que estamos en deuda, Ítalo, y estamos en deuda, Ernesto, tenemos que publicar. Yo creo en eso, para que podamos aportar. Créemelo, que sabemos que hay un potencial y una masa de personas que quieren aportar al sistema, pero también tenemos que disponer posiciones y saber que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Breve reflexión, el compromiso desde los gremios, de todas las tareas que tenemos pendientes, profesor. Bueno, yo tengo que recordar que la actual ministra tuvo una gestión pasada y también hay mucho cuestionamiento de la manera y la forma en que la cartera se manejó, incluso situaciones que quedaron muchas en denuncia y algunos por tecnicismo, etcétera, etcétera, pero de que hubo un debate de dinero para esa gestión, la hubo. Esperemos que ahora no se dé la misma situación, por un lado, en función de que podamos ponernos de acuerdo con los gremios para hacer lo que haya que hacer para mejorar nuestro sistema educativo. Ernesto. Yo creo que la oportunidad es de oro. Parte vinculada también al aumento en el presupuesto y la cantidad de presupuesto de inversión que va a haber. Lo que nosotros le pedimos es que haya esa transparencia, que haya ese flujo de información de lo que está pasando y que si hay cosas que hay que corregir, se corrigen. Claro. Si hay una iniciativa que no funcionó, no importa, que se publique, que se digan los resultados, que se pivote y que todo sea siempre en mejorar el sistema educativo panameño, en iniciativas que no sean a corto plazo, sino que sean a largo plazo. Me quedo con esos mensajes. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que en casa pues hagamos nuestras propias reflexiones y ver también desde nuestros puntos de vista y desde nuestras funciones dentro de la sociedad cómo podemos aportar a empujar a nuestro sistema educativo, que al final es lo que creo que todos queremos. Vamos a la pausa y al regresar, la caricatura de Hilde, yo me estoy imaginando en qué se inspiró. Creo que es un tema, algo que nos ha causado mucha expectativa durante la semana que termina. Vamos a la pausa. Estamos de regreso con esta parte final de Radar y como ya es costumbre, vamos a compartir de inmediato la inspiración de Hilde en nuestra caricatura. Yo sabía que este iba a ser el tema para este gráfico de Hilde, donde hace alusión a los eventos reportados el pasado miércoles y que dejó el saldo de varios heridos, varios detenidos, y ahí aparece una unidad de control de multitudes o antidisturbios y dice, manden refuerzos, el volanteo se puso pesado y mira la cantidad de bloques que llueven sobre esta unidad de control de multitudes de la Policía Nacional. Es uno de los temas que hemos reflexionado definitivamente y voy con nuestras conclusiones. Sindicatos y protestas, el derecho a protestar, pero también no acabar con la paz social. ¿Hasta dónde debe ir la balanza en el manejo de los escenarios que tiene que enfrentar nuestro país en grandes temas? Ha habido voces justificando la intervención de la policía, pero otros señalando que se pudo haber evitado ese nivel de violencia. Mientras que al final la conclusión es que debemos buscar los mecanismos que nos permitan a nosotros debatir de los grandes temas sin que nos afecte en nuestro diario vivir, pero sobre todo que impacte la economía en esta ocasión, como ocurrió en la construcción de un importante centro hospitalario como lo es Hospital del Niño y que espera cuanto antes sea terminado. Pero por otra parte, transparencia y corrupción. ¿Cuánto nos falta todavía por trabajar para poder cambiar esa percepción? Y es que el 33% de 100 en esta calificación de nada nos ayuda con los escenarios que tenemos, sobre todo cómo nos ven desde fuera y los retos que tenemos para poder transparentar la cosa pública. Y finalizamos con un nuevo año escolar. Lo han escuchado por parte de nuestros invitados. Hay muchos retos. El Meduca asegura que sí tiene la data para poder ejecutar un plan general de educación quinquenal del que los representantes de los gremios docentes aseguran no conocen y piden detalles, mientras que de la sociedad civil se hace un llamado para poder utilizar esa data para poder desarrollar los planes concretos que nos ayuden a enfrentar no solamente el problema de la falta de infraestructuras, sino el grave problema de la actualización de nuestro currículo. Con esto llegamos a la parte final de nuestro radar. Como siempre, gracias por acompañarnos este domingo y nos vemos la próxima semana.